Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. ¿Contento de estar acá? Fíjate que algo buenísimo cuando uno está en un lugar como este es venir, relajarte y aprender, ¿verdad? Entonces vamos a hacer algo, a mí me gusta hacerlo de vez en cuando. Mira a la persona que tienes a la par, fíjate, y dale tu mejor sonrisa, dale tu mejor sonrisa. Pero de verdad, es eso, así, ¿verdad? Algunos no tienen quizás ninguna, por eso préstale la sonrisa al que tienes atrás entonces, ¿verdad? Si no tienes alguna sonrisa que dar ahí. Estamos acá y estamos tratando de aprender acerca de finanzas. En esta ocasión somos Darwin Romero y un servidor el que tiene la responsabilidad de enseñar. Están con nosotros Nancy y Patty, ¿verdad? Nuestras esposas respectivamente, quienes realmente podrían enseñar esto tan bien o mejor que nosotros. De hecho, no las dejamos hablar, no las dejamos hablar porque nos quitan el lugar literalmente, ¿verdad? Pero gracias a Dios que están aquí con nosotros. Y anoche aprendimos una serie de cosas. Si estuviste anoche, no te va a costar mucho reconectar porque han pasado tan pocas horas. Pero aprendimos anoche respecto a la perspectiva, cómo es importante la forma como vemos las finanzas. La forma como ves las finanzas hace una diferencia crucial en tu vida. Vimos un poco sobre el interés compuesto, cómo algunos de nosotros nunca hemos considerado yo no sé qué palabra usar aquí, la montaña de dinero que pagamos en intereses y la montaña de dinero que podríamos ahorrar si tuviéramos la disciplina para hacerlo. Aprendimos un poco sobre emprendedurismo. Y aprendimos también un poco sobre el segundo secreto. El primer secreto tenía que ver con perspectiva, el segundo secreto tenía que ver con libertad de deudas. Y algunos que estuvieron aquí anoche tomaron un compromiso con Dios, ¿verdad? No con nadie aquí, pero tomaron un compromiso ¿de qué fue el compromiso anoche? No más deudas, ¿verdad? No más deudas. Ojalá que si solamente eso pudieras sacar del fin de semana habrías ganado muchísimo. No más deudas, no más deudas. Vimos que la deuda no causa la esclavitud, que cuando alguien dice tengo problemas con las deudas, realmente debería de refrasear eso. Tengo problemas conmigo mismo, ¿verdad? Porque fui yo el que tomó la deuda. La deuda nos la causamos nosotros. El problema es que no tenemos el carácter para manejar la deuda. Lo que debe cambiar entonces está dentro de nosotros y aprendimos que Dios nos hace responsables. Una de las cosas que a mí me fascina de la Biblia es que la Biblia, Dios siempre pone la responsabilidad sobre nosotros. Hay un principio de responsabilidad personal que está en cada página de la Escritura. Somos nosotros, los cristianos, los que queremos echarle la culpa a alguien más. ¿Tú te has fijado? Ese es el deporte de los latinoamericanos, menos en Guatemala. Aquí también, ¿verdad? Es tan fácil decir, yo estoy en este lío porque, yo no sé, el gobierno, mis papás, la iglesia, Dios mismo, y Dios dice, no, el responsable eres tú directamente, tienes que hacerte cargo de la responsabilidad y entonces tú tomar los efectos, hacer los ajustes y entonces tú salir del proceso con la ayuda de Dios, con la bendición de Dios. Para orientar a algunos quizás que están aquí y quizás no eres parte de la iglesia, de esta iglesia en particular, pero hay muchos creyentes, hay muchos cristianos que pensamos que Dios va a hacer algo milagroso. Y Dios lo milagroso que ha hecho es dejarnos en su palabra los principios para que nosotros los pongamos en práctica. Cuando los ponemos en práctica, su espíritu nos ayuda, pero nunca nos regala dinero, nunca aparece dinero de la nada, nunca hace desaparecer la deuda. Él quiere que nosotros tomemos decisiones. Así que si tú tienes en la mente, has tenido en la mente todos estos años, ¿verdad? Que yo quizás estoy poseído por un espíritu de endeudamiento, ¿verdad? No hay tal cosa. Espíritu de endeudamiento, no hay tal cosa, o sea, no hay espíritu de endeudamiento. Eres tú el que quizás como poseído gastas, ¿verdad? Esa es otra cuestión, ese es el problema tuyo. Entonces, anoche hablamos de salir de la deuda. Sal de tus deudas y hablamos de un método específico. Yo quiero otra vez más presentar a Darwin. Darwin Romero es uno de los líderes de nuestra iglesia, un maestro de la Biblia en muchos sentidos, pero está aquí no solamente para enseñar principios bíblicos, está aquí porque además de su
de su bagaje con el Señor, es un empresario, su formación académica tiene que ver precisamente con administración, ha logrado generar cualquier cantidad de empresas en base a emprendedurismo y sabe de lo que está hablando. Este hombre sabe de lo que está hablando. Los que estuvieron anoche pudieron decir, ah, pues sí sabe, ¿verdad? No solo parece que sabe, sabe. Entonces él tiene un método que nos va a enseñar el día de hoy, creo que un método o dos métodos. Un método es suficiente, con tal que lo apliques. Entonces yo pido que recibamos a Darwin con un aplauso también, ¿verdad? Así lo animamos. Buenas tardes. De verdad que nos la hemos pasado súper bien como familia, con Julio, con Patty, con Nancy, y ahora nos la pasamos triplemente bien. Tuvimos la oportunidad de ir a conocer el zoológico La Aurora. Yo había venido un montón de veces a Guatemala y Guatemala es una ciudad que me encanta por muchas razones. Me encanta el clima, me encanta la gente, me encanta la comida, me encanta ver una ciudad que está creciendo, pero nunca había ido al zoológico, y ahora tuvimos la oportunidad de ir al zoológico y fue muy bonito ver un montón de familias con sus hijos tomándose el tiempo de poder ir y distraerse y poder tener un poco de entretenimiento sano, bonito aquí en la ciudad. Así que los felicito, de verdad que qué bonito zoológico y qué bonito espacio de esparcimiento en familia que tienen acá en Guatemala. Ok, vamos a platicar un poco acerca de un método muy famoso realmente y un método bastante simple para poderlo aplicar a la hora de pensar de cómo salir de deudas. Pero antes de empezar a pensar acerca de cómo salir de deudas, yo quisiera hacerles una pregunta. ¿Quiénes aquí creen que es fácil caer en un problema de deudas? ¿Es fácil o es difícil? Es fácil, ¿verdad? Yo creo que es fácil caer en un problema de deudas por múltiples razones. Y veíamos ayer en la noche y nos dábamos cuenta que las decisiones que nosotros tomamos nos van a llevar algunas veces a caer en algún tipo de problema de deudas. Y son decisiones que se acumulan y por ende vamos a darnos cuenta que vamos a tener en algunos casos deudas que se acumulan, deudas que están ahí desde hace mucho tiempo y hay que trabajar con estas deudas. ¿Cómo salimos de estas deudas? Y vamos a ver un par de pasos ahora. Pero yo quiero que arranquemos con esto. Es fácil caer en un problema de deudas. Si tú viniste esta tarde y estás diciendo, quizás solo a mí me pasa, no solo le pasa a usted, de verdad que es muy fácil caer en este problema de deudas. Y como para todo hay expertos, hay un montón de expertos que se han metido a pensar qué ha pasado detrás de este montón de deudas que vemos en cada uno de los países, quizás un poco más desarrollados, a donde invierten en estudios para comprender el comportamiento humano que hay detrás de las deudas. Y hay un par de estudios muy interesantes que me llamaron la atención a la hora de pensar por qué caemos nosotros típicamente en un problema de deudas. Y decían estos señores que hay cuatro grandes razones. Hay un montón, pero las cuatro que engloban la mayoría de los problemas de deudas se las vamos a mostrar ahorita. ¿Okay? Les voy a mostrar la razón número 2: mantener las apariencias y el qué dirán. Y uno dice, bueno, ¿de qué se trata esto de mantener las apariencias y el qué dirán? Y muchas veces ahí es donde viene a caer el gran problema de tarjetas de crédito y de deudas de consumo que vemos en tarjetas de crédito. Más de, no recuerdo si es arriba del 40%, tiene que ver con que nos queremos comprar una ropa quizás de una marca que no queríamos o no podemos pagar en ese momento, o no deberíamos de estar gastando en ese bien en ese momento. Queremos aparentar algo que quizás no vale la pena aparentar. Le damos una prioridad a temas materiales y empezamos a endeudarnos para comprar esos temas materiales que al final de tantas no tienen un beneficio en el largo plazo para la familia que está endeudándose para poderlos adquirir. ¿Okay? Mantener las apariencias y el qué dirán. Segundo, compulsión de compra y lo pongo entre comillas, y necesidad de las cosas. Hay un principio muy importante a la hora de pensar en las finanzas personales, y es aprender a hacer una gran diferencia entre algo que es una necesidad y algo que es un deseo. ¿Sí? Necesidad y deseo. Yo les voy a poner un ejemplo. ¿Quiénes aquí creen que tener internet en la casa hoy en el 2018, casi octubre del 2018, es un deseo o es una necesidad? Es una necesidad. Sí, yo creo que todos podemos decir es una necesidad. ¿Sí? ¿Quién cree que es un deseo nada más y que se puede realmente vivir comunicado y a veces trabajar y transaccionar con el tema de no tener internet en la casa? Yo creo que es una necesidad. Ahora les hago una pregunta. ¿Es una necesidad tener un paquete de 800 quetzales de internet en la casa? ¿No?
¿Sí? ¿Es una necesidad tener un paquete de 600 quetzales de internet en la casa? Puede ser, ¿verdad? O sea, ahí es donde nosotros tenemos que tomar la decisión de decir qué es una necesidad para mí y qué realmente es un deseo. Y poder partir y poder hacer una línea divisoria clara a donde cuáles son aquellas cosas que son necesidad y deseo. La tercera razón más común para poder entrar en un problema de deuda es no entender la diferencia entre ambas. No entender que hay algunas cosas en la vida que son una necesidad, otras son un deseo y poder hacer la diferencia entre ambas. Pero no todo necesariamente alrededor de deudas es por alguna razón de un comportamiento malo. La primera, de hecho, tiene que ver con emergencias familiares. Número uno, razón por la cual terminan en procesos de deuda, por lo menos este es un estudio en Estados Unidos hecho por Dave Ramsey. Vamos a platicar de principios de Dave Ramsey. Pero es muy típico que de repente exista una emergencia familiar, médica, una emergencia, se arruinó la refrigeradora, se arruinó el vehículo que utilizamos para toda la familia ir a dejar los niños a la casa, ir al trabajo, inmovilizarnos en la ciudad y terminamos con un problema de deuda por una emergencia familiar. ¿Qué pasa? Se rompió algo en la casa, alguien tuvo que ir a un médico, no lo teníamos presupuestado y usamos una tarjeta de crédito para salir de ese problema. Emergencias familiares, razón número uno por la cual terminamos en un proceso de deuda. ¿Qué vamos a aprender mañana? Mañana vamos a tener un taller en la mañana a donde vamos a hablar acerca de cómo hacer una diferencia entre deseo y necesidad. Primero, vamos a hablar de cómo trabajar un presupuesto y vamos a hablar de una herramienta muy linda que se llama el Fondo de Emergencia Familiar. ¿Por qué está diseñado ese fondo de emergencia familiar? Porque queremos evitar que usted caiga en la razón más común por la cual una familia cae en un proceso de deudas, ¿okay? Que es emergencias familiares y endeudarnos por eso. Y número 4, muchas veces caemos en problemas de deuda por desorden. Realmente no llevamos un orden y un control claro para entender cuánto nos está ingresando y cuánto estamos gastando, a veces por desconocimiento, ¿sí? A veces pasa que tomamos un producto ahí y nos metemos en un crédito y no sabíamos cuánto íbamos a pagar de interés, nos parecía una cuota pequeña, pero esa cuota va por muchísimos meses y no nos terminan de explicar bien y no nos tomamos el tiempo de leer esa letra pequeña, de qué cosas implica tomar un contrato de algún crédito que a veces firmamos por ahí. Y eso al final tiene que ver un poco con pereza. Dave Ramsey dice, si usted se fijara un poco más en la letra pequeña de todo lo que firma, probablemente usted no firmara ese contrato, ¿sí? Si ustedes le dicen, hey, usted va a estar atado 18 meses pagando esa cuota y no tiene manera de salirse y va a pagar estas penalidades y va a pagar todo esto y esto y esto y todo lo demás, probablemente tomándonos el tiempo de pensar más adelante, decir, bueno, antes de firmar este contrato, ¿sabe qué? Voy a tomarme 2 días, voy a ir a mi casa, voy a pensar si de veras necesito ese paquete de 700 quetzales de internet. Y lo voy a pensar, no lo voy a firmar en el momento y me voy a tomar la diligencia de darle un poco más de tiempo a la decisión. Pereza, desorden y desconocimiento, la cuarta razón. ¿Okay? Ahora, ¿la deuda, toda deuda es buena o toda deuda es mala? ¿Quién cree que toda la deuda es mala? Si usted tiene aquí un negocio y usted tiene una empresa y ha podido utilizar una línea de crédito para hacer crecer su negocio y para que su negocio tenga una mejor capacidad de expansión, definitivamente se va a dar cuenta que la deuda no siempre es mala. Vamos a tratar de clasificar la deuda en 2 grandes mundos, ¿sí? La primera es deuda que tiene capacidad productiva, que nosotros vamos a poder obtener o tenemos la posibilidad de obtener un beneficio mayor al costo de esa deuda. Es decir, que si yo en intereses voy a pagar 1,000 quetzales al mes, esa deuda me tiene a mí que permitir que me entre a la plata a la bolsa también arriba de esos 1,000 quetzales al mes. Yo tengo que tener la oportunidad a la hora de usar esa deuda de convertir ese dinero en algo mayor al interés que le voy a pagar al banco o a la institución financiera que me da ese préstamo. Deuda que tiene capacidad productiva. Y el segundo es deuda de gasto o deuda de consumo. Y esa es la deuda más peligrosa, es la deuda más triste porque al final lo que está detrás del gasto y del consumo no es algo que nos va a permitir tener un ingreso adicional sobre la deuda que estamos pagando. ¿Okay? Vamos a poner un par de ejemplos.
Deuda productiva. Ayer en la noche preguntaban, ¿vale la pena comprar una casa, sí o no? Y poníamos el ejemplo en el cual en la mayoría de casos vale la pena comprar propiedades en Latinoamérica. Latinoamérica es un mercado en el cual las propiedades tienden a apreciarse y las propiedades tienden a ganar un poco de plusvalía. Entonces, por ejemplo, una deuda hipotecaria típicamente va a ser considerada una deuda productiva. El problema de la deuda hipotecaria es tener más casa de la que podamos pagar, ¿sí? Tener una casa donde tenemos una cuota más alta de lo que realmente podemos pagar. De eso vamos a platicar mañana. Vamos a ver hasta cuánto debería de ser mi deuda hipotecaria sobre lo que yo gano mensualmente. Hasta dónde debería yo de pagar mensualmente de alquiler o de una casa. ¿Okay? La segunda, educación, universidad. ¿Quiénes aquí han hecho alguna vez un préstamo por temas educativos? Solo mi esposa. ¿Ok? Les cuento la historia. Nosotros, en El Salvador hay un par de universidades privadas y Nancy tuvo la oportunidad de entrar a una de estas universidades, a estudiar economía. La familia de mi esposa tuvo la capacidad y la bendición de poder pagar su educación hasta cierto momento de su carrera. En un momento de la carrera la familia dijo, ya no podemos pagar la educación y no podemos sacarnos la plata para poder sacar adelante a Nancy y poderle pagar su carrera. La universidad tenía una manera de poderle financiar a los estudiantes su carrera para que pudieran terminar, pagar la carrera completa y pagar ese préstamo posterior. Nosotros tuvimos el privilegio y la bendición de poder estudiar de esa manera. Nancy estudió con un préstamo y pagamos ese préstamo relativamente hasta hace poco. La educación a veces es una muy buena deuda productiva. Si nosotros estamos invirtiendo en educarnos, muchas veces vamos a ver un retorno detrás de esto. Bienes durables que nos permiten hacer una transacción. Si usted tiene una empresa y está invirtiendo en maquinaria, está invirtiendo en inventario, está invirtiendo al final en algo que le va a permitir sacar más plata, bienes durables, vale la pena. Inversión y negocios, hablamos ayer acerca del riesgo que esto trae, pero las inversiones y negocios también son deuda productiva, ¿sí? En un negocio que ya funciona, que ya pasó su nivel de riesgo arriba de 1 o 2 años y sabemos que ese negocio ya genera un rédito, ya genera algo que queda al final del mes para el dueño de ese negocio. Deuda productiva. Deuda de gasto y consumo, tarjetas de crédito. Y en las tarjetas de crédito, ¿por qué típicamente vamos a ver que es gasto y consumo? Porque ahí terminamos metiendo supermercado, terminamos metiendo gustos, terminamos metiendo esa loción, esos zapatos, ese regalo, cosas que probablemente pudimos haber decidido no comprar. Y ahí vamos a darnos cuenta que las tarjetas de crédito son deuda de consumo que es cara, primero, y segundo, a veces puede ser difícil de salir de una tarjeta de crédito. Vamos a ver cómo hacerlo más rápido ahorita más adelante. Artículos en cuotas. Vamos a poner un ejemplo de este tema, pero los artículos en cuotas para mí son de esas pequeñas cositas que uno ve en los centros comerciales y dice, ay, si al final cualquiera saca los 40 quetzales, ¿vea? Y ahí vemos cómo hacemos. El problema es que de repente es 1, 2, 3, 4, 5 de estos artículos y cuando menos venimos a sentir estamos pagando toda la quincena en artículos en cuotas y eso se genera un gran problema. El artículo en cuotas siempre va a tener interés metido adentro. Lo que pasa es que no se lo están cobrando de frente, ¿verdad? O sea, el almacén no le va a decir, hey, le voy a cobrar tanto interés, pero la persona que puso esa cuota allá detrás tuvo que haber hecho su gasto financiero y decir, yo voy a cobrar tanto por este artículo y ahí hay intereses metidos adentro. El tercero, más carro del posible. Y acá hay un problema muy grande. Tener carro es una necesidad, probablemente para la gran mayoría de personas que están acá adentro. Se vuelve un vehículo que te permite tener eficiencia, llegar más rápido al trabajo, etcétera, etcétera. Pero tener más carro del posible se vuelve un problema de gasto y consumo. ¿Por qué? Porque al final estamos metiéndole plata a algo que no podemos pagar o que no deberíamos de estar pagando porque nos va a robar dinero para hacer algo mejor y algo más adelante con ese dinero, ¿ok? Y cosas que pierden valor. Vamos a ver un par de ejemplos de esto de cosas que pierden valor. Dave Ramsey, de donde sale toda la teoría de manejo de deuda que vamos a ver ahora, dice algo muy interesante. Dice, de deuda no hay caminos cortos para salir de ella, ¿sí? No hay un camino así flash, donde yo voy a encontrar, hey, ahí hay un atajo y yo ya el otro año voy a estar libre de deuda 100%. No se puede muchas veces. No hay caminos fáciles ni cortos para salir de deuda. Pero
sí hay caminos mejores y hay caminos más rápidos para poder salir de la deuda. Y ahora vamos a estudiar uno de esos caminos que son más rápidos y mejores. Pero hagamos un pequeño ejemplo con uno de estos objetos financiados. Okay. ¿Quién quisiera tener así la secadora? Una vez Nancy me dijo, yo quiero esa secadora, una secadora que haga colochos y que me pinte el pelo y que me lo deje liso y después me lo haga de nuevo colocho, etcétera, etcétera. La secadora así non plus ultra. Me meto a buscar esta secadora y en el sitio de Simán, en El Salvador, esa secadora vale $80. ¿Sí? A saber qué hará, pero $80. O sea, es una secadora cara. Pero de repente, si está el contado, yo puedo pagar $80 por esa secadora o puedo pagar cuotas que de repente uno dice, ay, se la regalo a Nancy y me va a costar $6.30. Y no voy a estar pagando mucho, si $6, un par de días que no coma afuera y tal vez un almuerzo y ya pago la secadora. ¿Qué pasa con esos $6.30 en los 24 meses? ¿Cuánto va a terminar pagando por esta secadora? $152, ¿verdad? Si yo de repente tomo esa cuota que parece muy bonita, ¿verdad? Nos ponemos a pensar, $6.30 y lo primero que uno dice, con un par de veces que le deje comer afuera, la pago. Y ahí sale la cuota, ¿verdad? Pero al final de las 24 cuotas habremos pagado $152 por esa secadora. Lo más triste de esa secadora, ¿qué creen que pasa con el precio de esa secadora una vez me la llevo a la casa? Se deprecia. ¿Quién cree que sube el precio de esa secadora? Solo porque ya Nancy la usó 2 veces. Nadie, ¿verdad? Eso no va a pasar. Esa secadora va a valer menos. Entonces me metí a OLX a ver cuánto valía esa secadora y si la hubiera comprado usada. Y esa secadora alguien la estaba vendiendo por $15. ¿Ok? Valía 80 al contado. Si la compro por 24 cuotas, valía 152. Y realmente si por ahí era para resolver una necesidad de una vez al día, de una vez cada 3 días, podíamos haber probado comprando la de $15 que estaba en OLX. ¿Qué pasa si nosotros tomamos decisiones un poquito más informadas y nos damos cuenta que la decisión de los $6, esa decisión de los 70 quetzales al mes, nos va a terminar afectando muchísimo en el largo tiempo? Y esos 70 quetzales al mes no me van a permitir probablemente tener algún seguro de salud o algún ahorro o crear mi fondo de emergencia familiar para cuando pase un imprevisto. Es súper importante detenernos a hacer números rápidos a la hora de estar viendo oportunidades como esta. Ok, el manejo de saldo se puede hacer por 2 grandes métodos y solamente vamos a hablar de uno esta tarde. El primer método, y es el que vamos a hablar, es el método de bola de nieve. Y lo que vamos a hacer es que vamos a pagar nuestras deudas ordenándolas desde la deuda más pequeña hasta la deuda más grande. Vamos a buscar aquella deuda que tiene el saldo más pequeño y vamos a ordenar hasta la deuda que tiene más grande. Tiene muchos beneficios este proceso porque nos permite recuperar flujo de efectivo todos los meses más rápido. ¿Qué significa al final recuperar flujo de efectivo? Me permite dejar de estar haciendo un pago que yo estaba haciendo todos los meses en una deuda pequeña y ese dinero que yo estaba metiendo en ese pago me permite recuperarlo y utilizarlo para algo más. Y ese pago lo que vamos a hacer es utilizarlo para la siguiente deuda. Y vamos a ver ahorita un ejemplo muy interesante. Este método permite ir saliendo de deudas más rápido porque vamos a ir atacando aquellas deudas menores primero y vamos a ir atacando las deudas más grandes después. No es el método probablemente en el cual terminemos pagando menos intereses con el tiempo. Si usted quiere pagar menos intereses con el tiempo, haga el método de avalancha, que el método de avalancha hace todo lo contrario. Usted toma la deuda más grande primero y se encarga de irle abonando esa deuda lo más que pueda. El problema con el método de avalancha es que es muy desesperanzador. Uno no ve muchos beneficios en el flujo, en el ingreso mensual al final, porque no vamos matando deudas, no vamos eliminando deudas de nuestra cartita ahí de donde apuntamos, hey, debo esto aquí, debo esto allá, porque nos va a costar matar esa primera deuda grande. Entonces nos vamos a quedar con el método de bola de nieve y es el método recomendado por 90% de los expertos en finanzas personales. Entonces, ¿de qué se trata este método? Primero, vamos a pagar, como mencionaba antes, los saldos de las deudas del menor al mayor, tratando de hacer los pagos mínimos en cada préstamo o en cada deuda y pagando la mayor cantidad de dinero posible en el préstamo de menor cantidad. ¿Okay?
Se oye un poquito trabado, se oye un poquito complicado, pero vamos a ver un ejemplo de una familia que tiene varias deudas y nos vamos a ir ordenando poco a poco. ¿Okay? Entonces, paso número 1 con el método de bola de nieve. Y una vez más, si tú nos estás visitando esta tarde y no has dejado tu correo electrónico y tu número de teléfono en la mesa de inscripción, les súper recomiendo que lo hagan, porque vamos a entregarles por medio de medios electrónicos todo el material que estamos viendo esta noche. Pero el paso número 1, hacemos un listado de todas las deudas a detalle. ¿Okay? Paso 1, vamos a listar todas las deudas a detalle. ¿Qué vamos a listar de nuestras deudas? Primero, ¿a quién le debo? Primero, ¿a quién le debo? Segundo, ¿cuál es el balance de esa deuda? ¿Cuánto es lo total de lo que yo debo ahorita? ¿Cuál es el saldo total de esa deuda? Y podemos preguntarle al banco, podemos preguntarle a la financiera, a la cooperativa, a quien sea, cuál es el balance y el saldo de esa deuda. Acreedor, el balance de la deuda. Vamos a apuntar también la tasa de interés. Hay que averiguar qué tasa de interés estamos pagando por esa deuda. Nos va a servir más adelante. Tercero, y lo más importante, vamos a apuntar también el pago mensual. ¿Cuánto estamos pagando mensualmente por esa deuda en específico? Y luego las vamos a ordenar. Cosas bien fáciles. 4. ¿A quién le debo? ¿Cuánto le debo? ¿Cuánto pago de interés? ¿Y cuánto estoy pagando mensualmente por esa deuda? ¿Okay? Veamos un ejemplo con esta familia. Esta familia tiene, y lastimosamente un nombre de un banco salvadoreño, pero esta familia tiene 6 deudas. ¿Okay? Una tiene una deuda con un banco para su casa, la cual debe alrededor de 400,000 quetzales, $50,000. Tiene otra que tiene un carro por ahí que todavía le debe plata a Grupo Q y tiene $6,000 ahí de deuda pendiente. Tiene una de un almacén a donde sacó un televisor para el mundial y se compró así un televisor súper bonito y ese televisor todavía debe $700 de ese televisor. Si se fijan, estamos ordenando tasas de interés también por lo que típicamente se paga por estos ítems. Lo que pasa es que no nos damos cuenta. Una deuda en un almacén a donde estamos sacando un electrodoméstico son deudas extremadamente caras. En el caso de deudas de televisores, refrigeradoras, cocinas, etcétera, vamos a darnos que son cuentas que son tasas de interés muy caras. Tiene otra deuda en un banco ahí donde hizo una consolidación de deuda porque se endeudó una vez en tarjetas de crédito y ahora está consolidando deudas y debe $5,000 en esa consolidación. En una caja de crédito debe $2,000 y en otra cooperativa debe $1,000. Al total estamos hablando de un montón de dinero, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a rankear esas deudas desde la menor hasta la mayor. ¿Cuál es la menor en esa tabla? La televisor, ¿verdad? El televisor del mundial, donde ni El Salvador ni Guatemala llegaron lejos y entonces, pero igual sacó ese televisor de $700. Va. Entonces tenemos ordenar esos saldos del menor a mayor. Entonces tenemos la deuda número 1 es, en efecto, la deuda de ese televisor. La segunda deuda es $1,000 en esa cooperativa, la tercera son los $2,000 que deben esa otra cooperativa de crédito y así, etcétera, etcétera, desde la del menor saldo hasta la de mayor saldo. Y ordenémoslas, entonces pongámoslas en orden. ¿Qué vamos a hacer con todas las deudas una vez ya las ponemos en orden? Vamos a empezar a pagar lo menos posible legalmente permitido en todas las demás deudas y nos vamos a enfocar en la deuda primera. Es muy típico que a veces cuando hay un poquito de excedente de cash y una persona tiene esa conciencia de querer salir de deuda, uno dice, le voy a abonar un poquito más a la casa y ahora le voy a abonar un poquito más de la cuota al préstamo que tengo de este electrodoméstico y voy a sacar un poquito más y lo voy a abonar a tal otra cosa y uno empieza a hacer una distribución ahí de abonos que no necesariamente están jugando a tu favor. Lo que vamos a hacer es dejar de hacer esas distribuciones de saldo, dejar de hacer esas distribuciones adicionales en pagos que estamos haciendo repartidos en todas las deudas y nos vamos a enfocar en una deuda. ¿En cuál? La primera en la lista siempre. ¿Ok? Vamos a enfocarnos en la primer deuda de la lista siempre. Entonces, vamos a pagar lo mínimo posible en todas las deudas y vamos a empezar a pagarle esa deuda de ese televisor lo más pronto posible. ¿Qué pasa cuando paguemos esa deuda y esos $35 ya no los tengamos que pagar? Y esos 400 quetzales queden libres, 300 quetzales queden libres. ¿Qué creen que vamos a hacer con ese dinero? Ir a sacar otro televisor, vean, el más grande.
Vamos a abonárselo a la siguiente deuda. Y de eso se trata este método. Este método se trata de atacar la primera deuda en la lista siempre para liberar ese pago y poder abonarle ese pago a la siguiente deuda que se vuelve la primera deuda en la lista. ¿Ok? Entonces, si yo tenía esa deuda de esa cooperativa y le estaba abonando $25 al mes, ¿cuánto le voy a abonar ahora? 25 más 35, ¿verdad? Ese dinero que liberé de esa primera deuda se lo voy a empezar a abonar a la segunda deuda. Entonces, por ende, tengo una deuda menos porque me enfoqué en pagar esa deuda lo más rápido posible. Y segundo, voy a poder pagar más rápido la segunda deuda porque voy a tener ese pago libre para poderlo hacer. Entonces, le voy a pagar, va a haber un nuevo pago, ya no de 25, sino de 60. ¿Ok? ¿Qué pasa cuando terminemos de pagar esa deuda? ¿Qué vamos a hacer con esos $60? Ir a sacar el plan de interés más claro de Tigo. No, ¿verdad? Vamos a hacer lo mismo que hicimos anteriormente. Vamos a invertírselo a la siguiente deuda. Y de eso se trata el método. Vamos a ver que es ir haciendo una cascada. ¿Por qué se llama bola de nieve? Si ustedes se fijan en la columna al final, en la columna derecha, lo que ha pasado con el nuevo pago. El nuevo pago antes era 35, el nuevo pago se convirtió en 60, el nuevo pago después se convierte en 100. Es como una bola de nieve que va creciendo con el tiempo. Yo voy liberando dinero todos los meses que me sirve para pagar las deudas más rápido, ¿ok? Y eso genera que usted pueda salir de las deudas más rápido que con cualquier otro plan habido y por haber en la historia matemática financiera del mundo mundial universal. Este plan es muy efectivo y es muy simple de entenderlo, muy simple de poderlo aplicar. ¿Qué hacemos cuando ya se nos liberaron esos $100? Se los aplicamos al siguiente deuda, ¿verdad? ¿Qué hacemos cuando terminamos con esa deuda? Se lo aplicamos a la siguiente. Y si se fijan, la bola va creciendo, va creciendo, va creciendo, va creciendo. Muy importante entender que no estamos, si ustedes se fijan, no ordenamos por tasas de interés. No ordenamos por la cantidad del pago mensual al principio. Si se fijan, teníamos un segundo pago que era menor que el primero que empezamos a atacar. Queríamos matar el saldo y el balance más pequeño primero para poder liberar un pago mensual y hacer algo más con ese dinero. Y de eso se trata la bola de nieve. ¿Okay? Para poder hacer un pequeño resumen, la bola de nieve nos permite liberar esos pagos. ¿De qué manera? Listamos y ordenamos la deuda de menor a mayor. Pagamos lo más posible a la de menor saldo y al pagar una deuda seguimos con la siguiente. ¿Okay? Nos va a permitir pagar menos intereses en el tiempo, este plan. Nos va a permitir también ver beneficios a corto plazo. Es súper bonito decir, ya pagamos esta deuda y no tenemos que volver a hacer este pago más. Y poder liberar ese pago y poder hacer algo más con ese dinero todos los meses. Y lo mejor que puede hacer es pagar algo que tiene una deuda y tiene un interés ahí, que al final usted se lo está pagando a un banco. Súper importante podernos ordenar y poder tener en mente que existen mejores planes y mejores maneras para poder salir de deudas. Mañana en la mañana vamos a estar platicando acerca de cómo podemos llegar a encontrar una manera de liberar por ahí plata en el presupuesto. Ordenarnos es súper importante, ¿verdad? Que usted pueda entender cuáles cosas son deseo, cuáles cosas son necesidad y cómo creamos un fondo de emergencia que nos permita no volver a caer en una deuda. Eso es extremadamente importante y eso vamos a estar platicando mañana. Y para eso requerimos orden. Un presupuesto requiere orden. Seguir este plan requiere orden, requiere un poquito de disciplina. Y de eso nos va a platicar Julio ahorita. Sí, ahora sí. Creo que cuando uno ve los números y los números no mienten, realmente no debería ser muy complicado. ¿Cuántos acá, ponerse a pensar en lo que Darwin nos acaba de enseñar, cuántos acá pueden identificar rápidamente cuál sería el primer pago del cual saldrían? Rápido. Ok. ¿Qué necesitas hacer hoy en la noche quizás? Necesitas ir a buscar todos tus estados de cuenta. Agarra todos tus estados de cuenta y en vez de ponerte a llorar y cortarte las venas con una papa frita, ¿verdad? Lo que tienes que hacer es encontrar cuál es ese primer pago, si de verdad quieres hacer esto. Eso es lo más simple. Y entonces echar a andar la bola de nieve. En lo que Darwin estaba haciendo los números, yo estaba tratando de hacer las cuentas de tiempo, y no es corto, es un tiempo difícil. Algunas de esas
que tú pusiste, Darwin, y quizás puedo regresar acá, pero algunos de estos, si tú pagas, por ejemplo, si tú pagas $200 a una deuda de $5,000 y solo pagaras capital, estamos hablando de 25 meses. 25 meses. Pero antes te habías pasado $100 en una deuda de $2,000, estamos hablando de 20 meses. 20 meses, 25 meses sin intereses. Y luego tienes, aunque como ya se estaba pagando los mínimos, habría una disminución. Y luego tienes $450 en una deuda de $6,000 y eso es más o menos 16 meses. O sea, 20 meses y 25 meses y 16 meses, si eres bueno para sumar, eso suma 36 y 25, 56, 61. Solo estamos hablando de 5 años. Y luego agarras la última de $50,000 y pagas $900 los $50,000. Eso es como 7 años más. Entonces uno dice, no, yo quería un lugar donde me dijeran cómo salir de mi deuda el otro mes. Y eso, como Darwin dijo al principio, no existe. No existe. Yo recuerdo hace unos años estábamos estábamos junto con Steve Kern hablando con un hermano que vino a hablar con nosotros, ¿verdad? Porque tenía un problema grave de la deuda. Este era su problema, fíjate. Él tenía una circunstancia en la cual se había metido en la parte clásica. Topó una tarjeta, lo que aprendimos anoche, topó otra tarjeta, extra financiamiento, topó otra tarjeta, porque le dejaron una tarjeta libre, extra financiamiento, segundo extra financiamiento, consolidación, y entonces le quedó una tarjeta, volvió a topar otra tarjeta, y cuando vino a ver, él que en esa época ganaba más o menos el equivalente de unos 7,500 quetzales, más o menos, tenía una deuda, tenía una deuda como de $90,000, sería 90 por 7, 600, como casi 700,000 quetzales. 700,000 quetzales. Ok, como no hallaba cómo salir de eso, dijo una deuda hipotecaria, pero no tenía casa. Entonces pidió prestado a sus papás la casa para hipotecarla. Y entonces dijo, yo aquí de plano voy a salir, o sea, con esto, ahora no es mi casa, es la casa de mis papás. Pero como aprendimos anoche, no había carácter. Y cuando vino a hablar con nosotros, unos 4 o 5 años después, estaban por quitarle la casa a sus papás. Y uno dice, ¿qué hace? Y yo recuerdo la respuesta de Steve, y por eso por ahí quiero comenzar, porque la respuesta de Steve, si tú conoces a Steve, yo no sé cuántos conocen a Steve. ¿Cuántos aquí conocen a Steve Kern? Ok, los que no conocen a Steve Kern no saben de lo que se han perdido realmente. Steve es una bendición, pero Steve es un hombre de la Biblia y siempre dice las cosas claras. Y entonces yo estaba esperando que él como pastor le dijera, mira hermano, el Señor te va a ayudar, ¿verdad? Y vamos a salir de esto. Pero Steve hizo una pregunta. Steve dijo, le dijo, ¿cuánto tiempo te ha tomado meterte en esta deuda? Este hermano hizo la cuenta y dijo, desde que comencé, casi 10 años. Y entonces le dice Steve, pues te va a tomar por lo menos 10 años salir de la deuda. Pero eso es la verdad, son los números. Te toma 10 años salir de la deuda si eres ordenado. Si no eres ordenado, nunca sales de la deuda. Entonces, acompañada la parte muy matemática financiera, tenemos que hablar de otra parte, que es disciplina. Y cuando hablamos de una disciplina, a nadie le gusta la disciplina. Yo puedo decírtelo, a nadie le gusta la disciplina, pero funciona, la disciplina funciona para cualquiera que decide usarla. ¿Cuántos aquí han estado a dieta alguna vez? Ok, ¿es fácil estar a dieta? No, a algunos se les nota que no es fácil, ¿verdad? A algunos se nos nota que no es fácil. Pero entonces uno tiene que decir, si yo de plano quiero salir de acá, tengo que haber un cambio. Hay que cambiar la actitud al identificar tu desorden financiero y poner las manos a la obra para ordenarte. Entonces, a la par de todo el conocimiento, viene otro aspecto que ya no tiene que ver con finanzas, no tiene que ver solo con finanzas,
Tiene que ver contigo como persona. Dice 2 Timoteo capítulo 1 versículo 7 que Dios no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor. ¿Sabes que esa frase última que dice ahí, dominio propio, está hablando precisamente de la unión del Espíritu Santo con nuestro espíritu, en el cual nosotros tenemos la capacidad de decir que no, no, no. ¿Y voy a comprar ese televisor del cual hablaba Darwin? No. ¿Y voy a ir a tal viaje? No. ¿Y voy a ir a tal otra cosa? No. ¿Y voy a comer postre hoy? No. No. Ahora, eso cansa, ¿o no es así? Cansa. Voy a contar algo que Patti me dice, porque Patti, en nuestro caso, Patti es la que administra los fondos los fondos del hogar. Yo creo, estamos persuadidos nosotros que la Biblia enseña que una sola carne es una sola cuenta. O sea, si tú estás casado con tu pareja, ¿verdad? Lo que te deberían de tener es una sola cuenta. No debería haber que eso es mi casa, y mi carro, y mi televisor, y mi armario, ¿verdad? Y tu hijo y mi hija. No debería ser así. Debería ser la misma cosa. Solo los tacones de Patti sí son de ella, ¿verdad? Esos no son míos. Pero todo lo demás debería ser compartido. Entonces Patti administra. Pero Patti administra, pero no quiere decir que yo no digo. Yo digo cuál es el rumbo. Y Patti me ha dicho un par de veces en la vida, cuando vamos a salir por alguna cuestión de ministerio, Patti me ha usado una frase que es muy de la naturaleza humana. Patti me ha dicho, mira, vamos a ir, gordo, vamos a ir a tal viaje, lo que sea, vamos a ir a enseñar, pero yo te pido algo, no me digas que no a todo. No me digas que no a todo, porque no me digas que no a todo, porque uno sale y el que está más consciente a veces está diciendo, no, y eso agota, ¿o no es así? No es así, o sea, cuando te dicen que no a todo, entonces nos vamos al otro extremo. Sí, ¿verdad? O dale, o saca la tarjeta y dale un tarjetazo y la máster paga, ¿verdad? O sea, pero no funciona así. La Biblia dice en 1 Timoteo capítulo 4 versículo 7, desecha las fábulas de profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad. ¿Qué es la piedad? La piedad podríamos definirlo en la Biblia, la piedad como el deseo de hacer las cosas a la manera de Dios y disfrutarlo. Esa es una forma simple de definir la piedad. Yo quiero hacer las cosas no a mi manera, no a la manera que me enseñaron mis papás, que por cierto, amados hermanos o amados esposos que están aquí, que tienes hijos, tus hijos están aprendiendo tu patrón de vida. Si tú estás endeudado constantemente, ¿sabes qué les vas a pasar a los hijos? Deudas, número uno, pero peor, un patrón de vida de endeudamiento. Entonces hay que hacer las cosas a la manera de Dios y hay que disfrutarlo. Y dice que entonces razona Pablo a Timoteo, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, por eso algunos quieren hacer ejercicios. Pero la piedad dice, fíjate qué tremendo, hacer las cosas a la manera de Dios para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Fíjate lo que está diciendo. Si yo hago las cosas a la manera de Dios, me funciona aquí y funciona para la eternidad. Entonces, esta es la clase de cosas que deberíamos prestar atención. Entonces el autor de Hebreos dice, en Hebreos capítulo 12, aquí te doy un pasaje que poco lo vinculamos con finanzas, pero Hebreos capítulo 12 versículo 11 dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Momentito, tú dices, Julio, pero yo he estudiado ese pasaje y en el contexto el pasaje está hablando de que el papá disciplina a los hijos y está hablando de azotarlo, ¿verdad? No, el término para disciplina es un término griego, es el término griego paidagogos o paideia, perdón, de donde viene nuestro término griego o español, castellano, pedagogo, pedagogía. Habla de enseñanza, de meter a una persona en un sistema de pensamiento que tiene límites. Y dice, fíjate, dice el autor de Hebreos, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. A nadie le gusta disciplinarse, sino de tristeza. O sea, es triste decir que no al postre que tú querías. Y es triste decir que no a la familia cuando dijeron, hey, vamos a ir a pasar el fin de semana a
Río Dulce, vamos a ir al Río Dulce todo el fin de semana y lo vamos a disfrutar. ¿Y de dónde? Y no sé cuántos aquí sus hijos les han dicho alguna vez, cuando tú le has dicho, no tengo dinero, y tu hijo te ha dicho, pero tenés tarjeta, ¿verdad, papá? ¿Te ha pasado? ¿Te ha pasado? Todos los niños saben que detrás de esa tarjeta hay un poder mágico, ¿verdad? Que permite que uno vaya a todos lados. Entonces dice, tenés tarjeta, y todavía el hijo se te queda viendo con ojitos del gatito de Shrek, ¿verdad? Así que está muriendo, él te dice, llévame, papá. Y tú dices, no querés causar tristeza. No querés causarle tristeza a tu familia y no querés causarte tristeza tú. Entonces decís, vamos pues. Porque al presente, ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero ¿qué dice el autor de Hebreos? Hay un pero, mira. Pero después, si alguien ejercita la disciplina, después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Si tú te disciplinas, ahorita no le gusta a nadie. Yo no sé qué va a pasar el día de mañana, pero yo tenemos que estar temprano en el taller porque vamos a aprender esta parte del presupuesto. Y algunos aquí van a llegar a una triste realidad. A mí solo me entran 10,000, ojalá 10,000, ¿verdad? Pero a mí me entran 10,000 quetzales y gasto todos los meses 12,000 quetzales. Entonces algunos van a tener que decir, hey, algo hay que hacer. O sea, algunos van a tener que decir, yo quizás me tengo que cambiar de casa, o quizás tengo que deshacerme de un carro porque los 2 carros que tengo están generando demasiado gasolina. Quizás voy a tener que vender. ¿Sabes que algo que dice Dave Ramsey es, hay que vender las cosas que tienes? Pero son las cosas que tanto me han costado hacer, ¿verdad? Son mis cositas, ¿verdad? Algunas hermanas, no sé si pasa aquí en Guatemala, pero las mujeres creen que comprar oro, dicen eso las mujeres aquí, hay que comprar oro para cuando haya una necesidad. Nosotros en El Salvador lo pensábamos, y Pati recién casados me dijo, mira mi amor, es que hay que comprar unas cositas de oro, ¿verdad? Para alguna necesidad. Y teníamos las cositas y 2 pagos, y costaban en esa época, costaban una cadenita, costaba $100, ¿verdad? Entonces en 3 pagos, y lo que estaba haciendo Darwin, ¿verdad? Nos salimos, y entonces iba haciendo su joyerito para algún momento de una necesidad, hasta que se metieron los ladrones y se lo llevaron todo. Eso es una historia real. O sea, desde entonces, ¿cuál necesidad? Algunos van a tener que decir, hay que vender las cosas importantes. Dave Ramsey dice que cuando uno llega a ese punto hay que vender. Dice, y usa una expresión que a mí me impacta, dice, hay que vender todo, tanto que tus hijos tengan temor que la próxima cosa que vas a vender es a uno de ellos. O sea, eso es lo que dice. O sea, hey, que yo tengo uno de los míos que vendido por libra, me darían algo de plata, ¿verdad? A Julito me darían algo de plata. Ok, ¿qué entonces principios son? Yo te animo a que vengas mañana, porque una de las cuestiones que vas a llegar a una conclusión. Algunos van a regresar tristes diciendo, yo esperaba que ahí me iban a decir cómo arreglar las cosas, pero no hay una manera simple de hacerlo. Toma tiempo y toma disciplina. Entonces yo aquí te doy algunos principios sobre el orden. Fíjate, que nos prepara para el día de mañana. Número 1, tienes que hacer cuentas cabales. Hay que ser muy objetivo. Los estimados de ingresos deben hacerse sobre números cabales, crudos y comprobables de tu salario. Aquí hay dos tipos de ingresos. Hay algunos que tienen ingresos fijos y algunos que tienen ingresos variables. Quizás en el caso de los ingresos variables, tienes que tener promedios válidos de cómo es tu ingreso durante el año, pero tienes que saber exactamente cuándo lo haces. Y cuando hablo de cuentas cabales, me refiero a cuentas cabales. Si eres el dueño de la empresa, y tú sabes, hay un principio de identidad en las empresas donde deberías separarte de la empresa, ¿verdad? Debes ponerte un salario y presupuestar tu vida tomando tu salario como el fundamento. No, man, eso es demasiado exagerado, pero así funciona. Yo te cuento algo tan personal. Yo crecí entre empresas. Mis papás eran negociantes, los dos. Mi mamá más que mi papá, pero mi papá
su cabeza tenía mucho que ver con administración. Y teníamos una farmacia, fíjate, una época de nuestra vida teníamos una farmacia y yo era una de las personas que atendía en la farmacia en lo que yo estaba estudiando en el seminario. Y supuestamente en la farmacia, como habíamos hablado, era la mitad de mi papá y la mitad mía. A la hora de venderla fue de mi papá realmente, ¿verdad? Pero así como funciona la vida. Entonces un día estábamos ahí, ¿verdad? Y yo tenía tos y entonces agarré, es una historia verídica, abrí uno de las cajitas donde estaba todo el dispensario y saqué un caramelito para la tos. Y delante de mi papá lo destapé y me lo comí. Y me dice mi papá, pagalo, me dijo. Pues yo dije, si todo esto es mío, le dije yo, o sea, ¿qué te pasa? No me dijo, pagalo. O hace una nota para descargarlo del inventario, porque esta es una empresa. No, es como demasiado desordenado, ¿verdad? Como demasiado exagerado, pensamos nosotros. Pero hay un principio de separación entre la empresa. Si tú sos un empresario, deberías tener la disciplina para decir, yo gano mensualmente tanto y al final del año me voy a recoger todos los dividendos, pero voy a vivir ordenado. No, Julio, qué exagerado. ¿Quieres ordenarte o no quieres ordenarte? Aquí a veces hay que empezar a decir, yo voy a hacer algunos ajustes grandes. Ahora, si dice Lucas capítulo 14, dice, fíjate, es el principio de Jesús, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, hablando de hacer cuentas cabales, no se sienta primero y calcula los gastos para ver si tiene lo que necesita para acabarla? Jesús está usando como mago en la enseñanza, Él está usando algo que todo el mundo entiende para que nosotros podamos comprender un principio espiritual. Y está diciendo, hey, cualquiera que va a construir algo hace un presupuesto antes. Eso es lo que está diciendo. Y yo estoy seguro que todos aquí han pasado por ese proceso. Cuando no lo haces, es un desastre. O sea, el día que tú dices, no hablemos de una torre, pero el día que tú dices, voy a construir un nuevo cuarto en mi casa, y tú decís, ¿y cuánto va a costar? A saber, pero voy a comenzar. Eso es terrible, porque ese cuarto te puede costar el matrimonio. El matrimonio. Por eso toda cosa debe hacerse ordenada. Yo recuerdo, aquí estoy contando nuestras intimidades, pero recuerdo hace unos años que me dice Patti, mira amor, fíjate que a mí me gustaría que pintáramos esta pared. Y yo dije, sí, ¿verdad? Está como sucia de plano, ¿verdad? Entonces, ¿y cuánto va a costar? No sé, pero pintémosla. ¿Y cuánto? O sea, una pared, ¿verdad? Una pared. Y entonces terminamos pintando, porque una vez que se pintó esa pared, la de la par se veía fea. Y entonces la otra se veía fea también, ¿verdad? Y la otra se veía fea. Terminamos pintando toda la casa, cambiando todas las luces y comprando muebles nuevos. Y entonces fue un desastre, ¿verdad? Un desastre porque es no hacer un presupuesto, es no sentarse a pensar. Jesús dice, lo básico es sentarse a pensar, dice, no sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar por el desorden de no hacer un presupuesto. Eso es lo que está diciendo Jesús. Cuando hablamos de tu salario, de tu ingreso, entonces yo te animo a que hagas cuentas de los ingresos reales, del salario neto. Y yo tengo allí una fórmula que yo me considero ignorante en cuanto al sistema guatemalteco. Entonces te voy a dar nada más la forma más cruda. Toma tu salario, el salario neto es tu salario nominal. A ti te contrataron para ganar 3,000 quetzales al mes. Eso es pero no te pagan 3,000 quetzales. ¿Verdad que no te pagan 3,000 quetzales? ¿Cuánto te pagan? 2,700 y piquito. Porque ¿qué tienes que quitar? Tienes que quitar el Instituto Guatemalteco del Seguro Social, que entiendo que es 4.83%, si Internet no me mintió, ¿verdad? Y tienes que quitar, si estás arriba de, creo que ahora no me acuerdo de cuánto, de 48,000 al año, entonces tienes que descontar el impuesto sobre la renta. Ay, hermano, qué complicado todo eso, pero eso es la plata, eso es lo que necesitas hacer. Y entiendo que aquí no hay otras cosas. Los felicitamos grandemente los salvadoreños a ustedes, porque los salvadoreños pagamos, yo no sé cuánto, estábamos haciendo la cuenta,
23%, cuando alguien lo contratan por 3,000 quetzales, digamos así, solo recibe 2,200 quetzales más o menos. Y tenemos 22 impuestos nosotros. Y si tú eres patrono, aquí patrono creo que pagan 10.83% o 10.47%, por ahí anda más o menos por X. Allá, cuando tú contratas a una persona, hay una carga social como de 22 o 23% arriba de eso. O sea, por cada quetzal que le pagas a una persona, le das 23 centavos al gobierno. Es carísimo, muy, muy carísimo, o sea, es complicadísimo. Entonces, gracias a Dios que vives en Guatemala y esa formulita no debe ser muy complicada. Pero tienes un salario neto que no son los 3,000 quetzales o los 30,000 quetzales que ojalá que te hayan dicho que vas a ganar. Entonces tienes que poner ingresos reales. Tienes que tener la objetividad de no especular. Los estimados de ingresos deben hacerse sobre salarios fijos o sobre ganancias que tienen respaldo histórico. Lo peor que puedes decir es: yo creo que el otro año me va a ir bien. Me va a ir bien, ¿verdad? Y yo he visto cómo el jefe se me queda viendo. Tiene cara de aumento mi jefe, ¿verdad? O sea, y nada que tu jefe te está viendo para pensar, ¿lo despido o no lo despido, verdad? O sea, ten mucho cuidado. O sea, la especulación tiene que ser con mucho cuidado. La Biblia dice que no debemos especular. Este pasaje que te voy a enseñar ha sido mal entendido por creyentes, porque algunos dicen que no tienen que planificar en base a este pasaje. La Biblia siempre dice que tenemos que planificar. Lo que no debemos es especular. Especular que las cosas van a salir como nosotros no sabemos que van a salir. Santiago capítulo 4 versículo 13 dice: vamos ahora los que decís hoy y mañana, iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Yo te pido que pongas esa frase en tu mente, porque la voy a usar al final de esta conferencia. No sabes lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Dice: ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Entonces, el primero de estos principios tiene que ver precisamente con objetividad. Segundo de estos principios tiene que ver con organización. Hay que hacer un presupuesto. Y cuando digo un presupuesto me refiero a sentarte con un papel, un lápiz y una calculadora, sin Netflix encendido, sin los niños llorando enfrente tuyo, sin no comer, porque cuando uno ha comido uno está enojado, entonces uno tiene que tener todo el azúcar como debe estar en ese momentito, ¿verdad? Y entonces tienes que hacer la organización del presupuesto. Tantos pasajes que hablan sobre esto. Proverbios capítulo 21 versículo 5, déjame pasar rápido por esto. Los pensamientos del diligente ciertamente tienen a la abundancia, dice, mas todo el que se apresura alocadamente de cierto va a la pobreza. La semana pasada, anoche yo te decía, este pasaje habla de compras por impulso, pero habla realmente de una vida vivida sin pensar las cosas. Proverbios 21:20 dice que tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato. ¿Sabes? Esa palabra para disipar es un término hebreo que quiere decir desperdiciar, despilfarrar o malgastar. No sé si alguna vez te ha pasado que te pagan y a los 3 días ya no hay nada. Y uno dice: ¿qué se hizo la plata? Y entonces empezás a hacer cuentas. Y tú dices: bueno, tal cosa, tal otra, pagué tal otra. Di tal dinero. Pero también fuimos a comer. Ese día, como me pagaron, tenía plata. Y como tenía plata, fuimos a comer. Y no estaba presupuestado, pero es que nunca salimos, ¿verdad? ¿Y cuánto gasté ahí en la comida? Gasté, creo que salieron como, y tú dices, creo que salieron como 85 quetzales. No, eso es solo en el pollo campero, ¿verdad? Entonces, creo que salieron como 300 quetzales. Y eso quetzal ahora no me alcanza. Y entonces pensás, no hubiéramos ido a comer. ¿Te ha pasado eso alguna vez? No hubiéramos ido a comer. Pero ¿qué haces? No puedes llegar al restaurante y decir: mire, ya me arrepentí, fíjese que aquí le vengo a devolver. O sea, eso es impensable, ¿verdad? Ese dinero está disipado.
está gastado completamente. Entonces, es necesario para que esto no suceda que pongas 5 rubros en tu presupuesto. Te voy a dar 5 rubros simples, fíjate. Y todos comienzan con D para que lo recuerdes. Número 1 es lo diario. Eso es, y tú me vas a decir, Julio, no debería ser primero lo que le doy al Señor. Aguántame. Lo número 1 es lo diario. ¿Qué es lo diario? Es el sostenimiento de tu familia. Es la casa y comida. Y debe ser realizado con el efectivo que recibes y no más con financiamiento por crédito. O sea, uno de los desafíos de este fin de semana es que dejes de usar tarjetas de crédito. Ojalá que tú estés aquí diciendo, y salgas de aquí diciendo, yo no voy a usar más tarjetas de crédito. Si has llegado al extremo de tener que usar tarjetas de crédito para comprarlo diario, estás en un lío financiero que no te has dado cuenta. O sea, por cada tarjetazo que pegas, dicen esto aquí, tarjetazo. Por cada tarjetazo que pegas, estás comprometiéndote a pagar por algunas veces por años. Y si además pagas solamente los mínimos a la tarjeta, por eso es que las tarjetas se topan, porque solo vas pagando los mínimos y entonces y le preguntas a tu esposa, ¿verdad? ¿Con cuál pago? ¿Con la rojita? ¿Con la azulita? ¿Con la doradita? ¿Con la cafecita? ¿Con la negrita? Porque cada tarjeta tiene diferente color, ¿verdad? Y es porque te has ido topando. La comida no debe comprarse al crédito. Si estás comprando la comida al crédito, estás en un liazo. Yo no uso tarjeta de crédito, pero yo con la señora de la pulpería tengo mi listito, mi cuadernito, ¿verdad? Es igual. Entonces, número 1, lo diario. Dice el sostenimiento de tu familia. Tu casa y comida debe ser realizado con el efectivo que recibes y no con más financiamiento por crédito. ¿Por qué decimos estas dos cosas? Eso es lo básico, fíjate. ¿Qué es lo básico en la Biblia? 1 Timoteo 6 dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo 2 cosas, que son sustento y abrigo. ¿Qué son esas 2 cosas? Aquí te doy la aplicación simple. Sustento son 2 cosas, es comida y medicinas. Con eso vives. Y abrigo, ¿qué es eso? Son 2 cosas. Es ropa y un techo. Si tienes esas 4 cosas, tienes todo lo necesario. Ahora, ¿qué comida es? Pueden ser frijoles y huevo, o puede ser unas costillitas de cerdo con salsa barbacoa, ¿verdad? Queso fondue con hongos y un poquito de ajo, un cardenalito de fresas, un cafecito. O sea, obviamente es comida y es comida. Y una vale unos cuantos quetzales y la otra vale un ojo de la cara. Ok, tú tienes que decidir qué tan tuerto quieres andar. O sea, aquí es, ¿verdad? Sustento y abrigo. ¿Y qué es abrigo? Abrigo es ropa y techo, lo cual quiere decir las 2 cosas. O sea, puedes tener una camisa, ¿verdad? Que es, yo no sé ahí, ¿verdad? Cada vez que pasas por la Megapaca, ¿verdad? Los de la Megapaca te dicen, hola, bienvenido, ¿verdad? Qué bueno, porque ahí estás. Nosotros allá le decimos el agachón, el lugar, ¿verdad? El agachón. O tú puedes ir a un mall. ¿Cuál es el mall más fino aquí? El Oakland. Tú puedes ir a un mall del Oakland y pagar por una camisa lo que sea, o Cayalá, ¿verdad? Si puedes pagar por lo que sea ahí en Cayalá. Y entonces es abrigo. Es abrigo. Y lo mismo te abriga un trapito, que lo mismo te abriga algo carísimo. Pero tú decides. Entonces, número 1, lo diario. Número 2, lo que depositas. Un presupuesto diario debe incluir, fíjate, un ahorro. ¿Qué es eso de ahorro? Eso no existe en nuestra cultura, ¿verdad? El ahorro es la clave para la paz financiera. Una de las cosas que te va a enseñar Darwin mañana es cómo crear
un fondo de emergencia familiar, que es precisamente un ejercicio de ahorro al principio. Y dice aquí, ahorrar es posible si hay orden en el hogar. El ahorro debe comenzar, bueno, aquí hay un desafío, antes de la bola de nieve. Así es lo que vamos a aprender, ¿verdad? Antes de la bola de nieve. O sea, acabamos de hablar hace un ratito de la bola de nieve y algunos están diciendo, ok, antes de eso hay que ahorrar. Hay que ahorrar. Hay que tener un poquito de plata ahorrada. Sabes que esta es aquí voy a decir algo que es muy de nosotros. Esto es algo que nosotros nunca habíamos practicado, tener un ahorro. No estoy hablando de un gran montón de dinero, estoy hablando de ese dinero que necesitas cuando viene una emergencia. Una emergencia. Un niño se te enferma, el carro se te enferma, porque el carro se enferma como los niños a veces. Hay que llevarlo al pediatra mecánico, ¿verdad? O viene un gasto inesperado, o un día estás contento, ¿verdad? Y tu suegra viene a vivir contigo, ¿verdad? Y necesitas entonces ir a un neurólogo tú, ¿verdad? Para tratar con la suegra, lo que sea. Viene un gasto médico. Ok, nosotros tomamos una decisión hace un tiempo de hacer un fondo de emergencia familiar, y yo tengo en mi poder un fondo de emergencia familiar que hemos sacado completamente de toda la demás realidad financiera de nosotros. Y cuando tenemos una necesidad, fíjate, decimos, yo le digo, mira, porque lo tengo ahí en la oficina. Bueno, si querés, saquémoslo de la plata que tengo ahí. Y la respuesta de ella, de los dos es, no, mejor no toquemos eso. Porque nos ha costado hacer ese fondo de emergencia. Y cambia la perspectiva del gasto. Entonces, tener una base de ahorro es clave para la paz financiera. Dice la Biblia en Proverbios capítulo 6, ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y se sabia, lo cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoja en el tiempo de la siega su mantenimiento. O sea, cuando hay posibilidad, la hormiga guarda. Todos hemos visto a las hormiguitas guardando, ¿verdad? Porque hay momentitos de la hormiga sabe que no va a tener hojitas. Pero a veces nosotros como que no tenemos el cerebro más grande que el de una hormiga. Porque ahora que hay plata, es como, a algunos como que les pica, ¿verdad? Nosotros vivimos con Patty, vivimos desde hace 30 años en la misma casa. Realmente sí, desde hace 30 años en la misma casa, hace 33 años en el mismo vecindario. Y nuestro vecindario en San Salvador se ha convertido de ser una zona residencial, solamente residencial, a una zona donde la casa donde nosotros estamos está protegido como residencia, pero la parte de afuera se ha vuelto una zona de restaurantes y bares. Y esos restaurantes y bares pasan vacíos la mayor parte de noches, pero nosotros sabemos el día que han pagado. Porque el día que han pagado está llenísimo eso. Y gente borracha no importa si es martes o es viernes o es sábado, el día que sea. Y sabemos cuándo paga el gobierno, porque en El Salvador el gobierno no paga ni 15 ni 30, paga ahí por el 20 o 22. Y nosotros decíamos, ¿y por qué siempre está ahí, verdad? Así, ahí por los 20. Porque ahí paga el gobierno. Porque a la gente le pica el dinero y hay que írselo a gastar. Dice, hasta una hormiga entiende. Dice, perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuánto te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante, y el pasaje que te citaba ayer, y tu pobreza como hombre armado. Para aquellos que no están muy familiarizados con la Biblia, yo te recuerdo de una historia que está en el libro de Génesis. Te la cuento rápido porque son 6 capítulos. Bueno, son 7 capítulos, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. 7 capítulos, es la historia de José. ¿Tú te acuerdas de la historia de José? Faraón tiene un sueño. ¿Te acuerdas del sueño? Está en Egipto, ¿verdad? Y Faraón tiene un sueño y se lo comparte a José. Bueno, se lo comparte a otros, nadie sabe cómo interpretarlo. Y entonces el sueño tiene 2 componentes que se repiten. Es espantoso. Cuando tú lees la Biblia, y yo te animo que cuando leas la Biblia trates de imaginarte lo que pasaron los personajes de la Biblia. Dice que Faraón tiene un sueño en el cual ve subir 7 vacas gordas que vienen del río. Y cualquiera puede imaginarse 7 vacas gordas, pero dice que detrás de las 7 vacas gordas vienen 7 vacas flacas.
Y dice en el sueño, algo que cuando uno lo piensa de haber sido espantoso, que en su sueño dice que él vio como las vacas flacas se comían a las vacas gordas. Que eso solo de pensar es terrible. O sea, porque imagino que las vacas gordas no querían que las vacas flacas se las comieran. O sea, debe haber sido terrible. Y dice que las vacas flacas se comen a las vacas gordas y no engordan. Entonces le dice Faraón a José, yo no sé qué quiere decir ese sueño. Entonces viene José y le interpreta el sueño. Y le dice, mira, lo que pasa es que vienen 7 años donde va a haber dinero. Aquí te estoy simplificando la cosa. Pero después vienen 7 años donde no va a haber dinero. Y tienes que prepararte. Ahora, no necesitas ser muy sabio para saber que todos pasamos por ahí. Algunos aquí están pasando por años de vacas flacas. Y tú puedes recordar cuando salir a comer era normal. O agarrar un avión para irte a otro país y ir de vacaciones era normal. Cuando tus hijos pensaban, ibas a un restaurante y tu hijo te decía, papi, yo quiero postre, tú le decías al niño, sí, mi amor, por supuesto, lo que tú quieras. Y le traían el postre a tu niño y te decían, no me gusta, ahí te jalo. Ahora es terrible, ¿verdad? Cuando las vacas flacas llegan, el niño no sabe lo que es postre. O sea, yo quiero postre. ¿Qué es eso, hijo? ¿Verdad? Si apenas hay dinero para la comida, las vacas flacas son terribles. Son terribles. Si tú tienes una circunstancia de mucha necesidad, eres parte de lo que sucede, lo que le pasa a todos. Todos pasan por un momento de necesidad. No, yo conozco unos que tienen un montonazo de dinero, quizás unos poquitos, pero la gran mayoría de los que estamos aquí hemos pasado por vacas gordas y por vacas flacas. Algunos están pasando por vacas gordas. Y la idea de las vacas gordas es que causa la ilusión de que nunca se van a acabar. Y que las vacas gordas son el resto de la vida, pero no es cierto. Las vacas gordas se terminan. Porque Dios le da el sueño a Faraón para que José le dé un consejo. Y dice en Génesis capítulo 41, versículo 34, haga esto Faraón y ponga gobernadores sobre el país y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia. ¿Cuánto es un quinto? ¿Cuánto es en porcentaje? 20%. Usted está diciendo, agarre 20% y apártelo. Y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades y guárdenlos. Y dice en el capítulo 47, versículo 24, que eso fue lo que hizo Faraón. Lo puso a José sobre todo. Dice, de los frutos daréis el quinto a Faraón y las 4 partes serán para vuestras para sembrar las tierras. Interesantísimo desde la perspectiva financiera. Toda la abundancia trata de reinvertirla, eso es lo que está diciendo. Pero no solo es para reinversión. Yo voy a tomar una parte de esto y la voy a apartar. La voy a apartar porque vienen momentos difíciles para vuestro mantenimiento y de los que están en vuestras casas y para que coman vuestros niños. Ayer hicimos un desafío. El desafío es no más deudas. Y ahora ojalá que tú estés diciendo yo no voy a tomar tarjetas y todo lo demás. Pero yo te tengo otro desafío. Ese desafío es ahorrar. ¿Qué pasaría si tú hubieses ahorrado desde tu primer cheque 20% de todo lo que recibís? Y ellos dicen ¿Y sabes qué piensas en el fondo de la mente? Es que no se puede. Es un problema de orden. Es un problema de orden. Lo diario, lo que depositas. 3, lo que debes. El presupuesto debe incluir lo diario, lo que depositas, lo que debes. ¿A qué me refiero? Al sostenimiento. No, aquí no es el sostenimiento. Aquí estamos hablando de las deudas que tienes. Eso está malo ahí. Es el dinero que debes. Son las cuentas que tú quisieras que no estuvieran, pero que están. Ayer te di el pasaje de Romanos capítulo 13. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, al que impuesto, al que respeto,
Al que honra, honra, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Yo te di el pasaje y te lo dije ayer, ¿verdad? El impío toma prestado y no paga. O sea, paga. Por eso un método es el método de la bola de nieve, ¿okay? Un método, pero ponlo en práctica, paga. Más el justo tiene misericordia. Por cierto, un paréntesis, aunque esto no se trata, este seminario no se trata solamente de carácter, pero si estás acostumbrado a no pagar, no te llames cristiano. No te llames cristiano. Un caso triste. Nosotros crecimos en una iglesia donde había un joven que tenía un problema físico. Y entonces él usaba este problema físico porque inspiraba de alguna forma compasión en la gente. Y este joven nunca andaba dinero, nunca. Porque tenía una circunstancia financiera compleja. Y entonces, en nuestro tiempo, allá, él siempre andaba diciendo, mira, no andas un par de pesos que me prestes. Y pues todo el mundo le tenía cariño, era hermano de la iglesia, y entonces le dábamos un par de pesos. Y después decía, mira, fíjate que ya viene Navidad, y tú no me echarías la mano. Yo quisiera regalar algo a mi mamá, y no tengo dinero, no tendrías unos 20 pesos que me prestes, ¿verdad? Y 100 quetzales, digamos. Y entonces, pues uno decía, sí, 100 quetzales yo tengo, se me va a pagar el aguinaldo, yo se lo puedo prestar, y ya te lo pago en febrero. Pero él no pagaba los 2 pesos, ni pagaba los 100 quetzales tampoco. Y entonces las cantidades se fueron haciendo más grandes, y nunca pagaba. Pero como él tenía un defecto físico, todo el mundo decía, le cuesta encontrar trabajo, y entonces siempre se acercaba y decía, mira, no tenés, y cada vez era más grande. Fíjate que mi mamá se ha enfermado y estamos queriendo pagar el médico y todo lo demás, y entonces necesito, ahora la cantidad era más grande, no tendrás unos 1000 quetzales que me prestes, te lo pago yo en cuanto me va a salir un negocio. Y no pagaba, y se hizo por los años. Checho lo conoce, sabe de quién estoy hablando. Entonces se hizo por los años que iba así. Y este muchacho trabajó un tiempo con mi papá. Mi papá era pastor de una iglesia. Y entonces él hacía los pagos de la iglesia. Y un día se desapareció. Y lo siguiente que supieron es que le llegaron a cortar la luz a la iglesia. Y entonces, ¿y por qué si pagamos? Fueron a sacar el recibo. Y estaba el recibo. El recibo tenía un sello, pero el sello era falso. Este chico había tomado el dinero y se había gastado la plata. Qué tremendo. Y entonces lo siguiente es que viene un cheque rechazado de la iglesia. Entonces no puede ser que el cheque sea rechazado. Y van a sacar las remesas. Y fíjate, mi papá era un genio de la parte de administración, pero se la hizo. Porque lo que había hecho es, había ido a buscar una remesa vieja de la misma cantidad, se la había entregado como que la había. Y mi papá vio la remesa, la cantidad del banco, los sellos, todo, pero no vio la fecha. Y entonces, qué tremendo. Lo siguiente que supieron es que a una de las hermanas de la iglesia le llaman de una tarjeta de crédito para decirle que la persona a quien le había dado una fianza estaba en mora, y le dice a esta hermana, yo soy creyente, yo no doy fianzas a nadie. No, ¿cómo no? Nosotros tenemos aquí una carta firmada por usted. Ok. Él había falsificado el dinero. Yo dije, qué tremendo. Yo siempre pensé, al hablar con él, porque hace unos años vino a hablar conmigo. ¿Y para qué vino a hablar conmigo, verdad? Porque me vino a hablar conmigo para hablarme algo de plata. Y entonces yo le dije, no, porque tú debes a fulano, a sutano, a mengano. Pero se dijo, tú no deberías llamarte cristiano. Yo siempre he pensado que todo comenzó cuando debía 2 pesos. Entonces él se acostumbró a que podía tener dinero fácil.
Si eres creyente, paga. Paga. Eso es lo correcto. No me alcanza, haz un plan y sal de todo, pero paga. Porque no debe ser de otra forma. El impío es el que toma prestado y paga. Entonces, lo diario, lo que depositas, lo que debes y entonces lo que das. Una parte de lo que recibes es para darlo a otros. Usted me está hablando del diezmo, Julio. El diezmo, entre otras cosas. No esperes la generosidad de Dios si no estás dispuesto a ser generoso con otros. Fíjate. Los latinoamericanos, y yo no sé si es la verdad entre guatemaltecos, yo voy a decir la experiencia personal en El Salvador, pero los salvadoreños, y yo creo que es un problema de los latinoamericanos en términos generales, no somos dadivosos. La clase media en particular es peor. La clase media siempre está esperando que alguien nos dé, pero pocas veces nos tocamos el corazón y damos. Y uno de los rasgos de un creyente tiene que ser, hey, voy a dar al que tiene una necesidad. Esa ha sido la manera bíblica de funcionar a través de los siglos. Dice en Proverbios capítulo 19, versículo 17, a Jehová presta al que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Y yo te desafío, te desafío a que haya esta carga. Hay un pastor amigo de nosotros que nos enseñó hace unos años un principio. Él guarda dinero, él es colombiano, él guarda dinero y entonces él tiene algo que llama la alcancía de los pobres y recoge toda la plata que puede para poner esa alcancía para poder regalarlo. Y no, Julio, pero es que yo no puedo dar dinero si apenas si me alcanza, ¿verdad? Y además yo no soy laguna para mantener lagartos, no debe ser. Ahora, yo entiendo, hay borrachos a quienes yo no les daría dinero, ¿verdad? Plano, ¿para qué? Pero deberías ser dador. ¿Sabes por qué las iglesias tienen problemas financieros? Porque esta idea de que en las iglesias se pide plata y todo es dinero, eso no es cierto. En algunas iglesias de muy mala doctrina se pide dinero y son unos pícaros lobos que aúllan, que ojalá que en el infierno ardan en el peor de los lugares. Estoy hablando en serio. Hermano, no diga eso del pastor fulano, que se queme más todavía, porque han traído muy mal nombre al evangelio. Pero es terrible. Entonces, qué terrible. Entonces, no doy. No, eso es lo peor que los cristianos deberíamos dar. Deberíamos dar sin que nadie nos manipule. Deberíamos dar porque sale del corazón. Y las iglesias pasan por momentos críticos porque no hemos sido enseñados a ser generosos. Y yo te desafío a que en tu presupuesto haya algo, no solo para dar el diezmo. Tu mamá tiene una necesidad. Tu papá tiene una necesidad. Hay otros hermanos en la iglesia que tienen una necesidad. Tú conoces gente donde tú trabajas que tiene una necesidad grande, que no te costaría meterte la mano a la bolsa y decir yo voy a sacar 100 quetzales, le voy a echar una mano. Yo sé de fulana de tal que tiene una necesidad y tiene unos niños, ¿verdad? Y no haya cómo salir, yo voy a ofrecer algo. Eso debería ser, porque cuando uno da, Dios da. ¿Sabes que este pasaje de 2 Corintios 9:6, que se usa tanto para decir da a la iglesia, no está dado en ese contexto? Está dado en el contexto de ayudemos a otras personas necesitadas. Dice, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Un principio aquí sobre presupuesto. Si tú estás quebrado ahora, yo te puedo garantizar que uno de los problemas por los cuales estás quebrado es porque no das. Y yo te desafío a que en tu presupuesto haya un porcentaje para dar. Julio, ¿cuánto? No sé, pero debe haber un porcentaje para dar. Tú tienes que preguntar al Señor. El diezmo debería ser, pero del diezmo para arriba hay muchísimo. Y entonces en quinto lugar está lo que deseas. Si tú has presupuestado para sustento y abrigo, casa, comida, ropa, ¿qué más era? Medicinas. Si tú has ahorrado un poco, si estás pagando lo que debes, si estás
siendo generoso. Entonces, lo que te queda, hacerlo pedazos, hermano. ¿Sí? Si yo, mira vos, he visto una camioneta del año, pero fabulosa. ¿Y tenés? Sí, dale entonces. Pero, como dijo un hermano hace muchos años en nuestra iglesia, que llegó con su carro nuevo, bonito, ¿verdad? Y dice, hermanos, carros nuevos vemos, letras no sabemos, dijo él. Cuotas no sabemos. Ey, cuidadito. No te metas en una deuda donde no debes meterte. Pero si tenés la plata y Dios te da el dinero y querés ir a viajar y una cosa más, si lo has manejado así, que nunca te dé pena. Porque el trabajo viene del Señor, ¿verdad? A no ser que seas narco. El trabajo viene del Señor, o sea, el trabajo viene del Señor, la fuerza viene del Señor, las oportunidades vienen del Señor, el orden viene del Señor, las decisiones que has tomado son buenas, y entonces te quedó la plata para comprarte algo bueno y llevar a los niños a un lugar bueno. Entonces nunca te penes de eso, porque es del Señor. Pero de otra forma es terrible. Lo que te decía yo el día de ayer, ¿verdad? Una vez que has presupuestado todo lo que debes pagar, gastar y ahorrar, date los gustos que quieras. Y yo te enseñaba el pasaje de 1 Timoteo 6:17. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia, o sea, más de sustento y abrigo, es esa abundancia. ¿Para qué? Para que las disfrutemos. Pero esto, ¿cómo se logra? Con disciplina. A nadie le gusta la disciplina, pero funciona para cualquiera que decide usarla. Cambia tu actitud al identificar tu desorden financiero y pon manos a la obra para ordenarte ya. Y yo te desafío a que vengas mañana, y quizás esta lámina debería estar después de que Darwin nos enseñe mañana, de ir a la casa, tomar un lápiz, una calculadora y tomar la decisión de ordenarte. Quizás sería bueno que comenzaras con un ejercicio esta noche y que vengas mañana diciendo, yo no sabía que debía tanto. Qué terrible. Algunos aquí que no quieren saber, ¿verdad? No quieren saber, a lo mejor no saber, pero debes de todas maneras la plata. Entonces, quizás hoy en la noche es ir y mira, por lo menos vas a empezar a orar más. O sea, aquí vengo con toda la realidad. Y mañana Darwin te va a explicar en 2 segundos cómo salir de todos los problemas en un mes. No es cierto, no es cierto. Yo quisiera dar un tiempo de preguntas y respuestas, pero quizás antes de dar el tiempo de preguntas y respuestas, si me regalas unos instantitos, yo quiero animarte a que si estás aquí esta noche sin Jesús, y es algo que hacemos cada vez que abrimos la Biblia, es recordar que separados de Jesús no podemos hacer nada, no logramos nada. La disciplina de la cual estamos hablando no es la disciplina de un jugador de deportes muy disciplinado. Estamos hablando de una disciplina espiritual que solo viene cuando uno tiene relación con Dios. Y yo quiero animarte que si no tienes una relación con Dios, que busques al Señor. Buscar al Señor no tiene nada que ver con iglesias. Qué bueno si hay una iglesia como Vida Nueva o como otras buenas iglesias de esta ciudad, por la cual damos gracias a Dios, donde